¿Te has puesto a pensar alguna vez cómo es que nuestras células se comunican entre sí? Es algo que me intriga mucho, Sí, a mí también. Es una pregunta fascinante. porque, bueno, uno pensaría que hay algún tipo de sistema complejo, ¿no? Ajá. Pero la verdad es que es algo mucho más simple y a la vez alucinante. Usan la electricidad. Exacto. Y hoy vamos a sumergirnos en ese mundo, en esta conversación eléctrica a nivel celular. Vamos a descifrar las propiedades pasivas de la membrana celular. Puede que suene un poco técnico, pero créeme, es la base de toda la comunicación entre nuestras células. Y para quienes están explorando los fundamentos biológicos de la psicología, esto es oro puro. Totalmente. Imagínate poder entender cómo ese voltaje diminuto que existe a través de las membranas celulares impacta en la complejidad de la mente humana. Precisamente. Y para adentrarnos en este tema, tenemos dos fuentes increíbles. El documento Clase 9, Propiedades pasivas de la membrana 2025 V2.pdf y un video de YouTube súper claro, Clase 9, Propiedades pasivas de la membrana del canal de Carlos Carrasco Palma. Ambos recursos nos dan una base sólida para comprender cómo las membranas de las células logran establecer y mantener esos gradientes eléctricos que mencionabas. Nuestra meta en esta inmersión profunda es precisamente esa, extraer los conceptos más importantes sobre estas propiedades pasivas de la membrana. Y sobre todo mostrarte a ti que nos escuchas y quizás estás en ese viaje de comprender los fundamentos biológicos de la psicología, por qué esto es tan relevante. Queremos que al final de esta inmersión puedas conectar los puntos entre algo aparentemente simple, como la membrana celular, y la increíble complejidad de nuestros procesos psicológicos. Si estás empezando a explorar las bases biológicas de la psicología, esto es clave para ti. Vamos a desglosarlo paso a paso para que veas lo fascinante que es. Y no te preocupes si al principio te suena un poco complicado. Juntos vamos a desentrañar todo. Exacto. Bueno, comencemos por el principio. Nuestras fuentes explican que las células, cuando están vivas, mantienen una diferencia de voltaje en su membrana plasmática. Esto se llama potencial de membrana. Pero, ¿qué es exactamente lo que genera este voltaje? Aquí entra en juego el concepto de gradiente electroquímico. Ajá. Y lo interesante es que no se trata solo de la diferencia en la concentración de iones a ambos lados de la membrana, sino también de la disparidad en sus cargas eléctricas. Es como si tuviéramos dos fuerzas trabajando a la vez. Exactamente. Imagínate que estás tratando de empujar una canica cuesta arriba. Esa sería la diferencia de concentración. Ok. Pero al mismo tiempo hay un imán en la cima que la atrae. Esa sería la carga eléctrica. Ya veo, ya veo. Ambas fuerzas influyen en dónde termina la canica. Me gusta esa analogía, me ayuda a visualizarlo mejor. Es como tener ingredientes en diferentes cantidades dentro y fuera de la célula, y algunos de esos ingredientes tienen carga eléctrica, ya sea positiva o negativa. Exactamente. Interesante, ¿eh? Para entenderlo mejor, en el video se usa la analogía de medir el voltaje en un circuito eléctrico. De la misma manera que un voltímetro mide la diferencia potencial entre dos puntos de un circuito, el potencial de membrana representa la diferencia de carga eléctrica entre el interior y el exterior de la célula. Eso lo hace mucho más tangible. Y hablando de qué sustancias pueden o no atravesar esa membrana, en el video se hace una pregunta clave. ¿Cuál de las siguientes sustancias no atraviesa la bicapa lipídica por difusión simple? Ajá. Y nos dan 4 opciones: agua, etanol, glucosa, CO2. Esta pregunta es crucial porque nos lleva a pensar en las propiedades que permiten a una sustancia cruzar la membrana lipídica sin ayuda. Como se explica en el video y se muestra en un diagrama en el PDF, el tamaño de la molécula, su carga eléctrica, su polaridad y su afinidad por la membrana son factores clave. Claro, como si fuera un filtro, no. Exactamente. Gases pequeños como el CO2 y moléculas apolares como el etanol pueden pasar con facilidad. ¿Y el agua? El agua, aunque es polar, es pequeña, así que puede pasar en cierta medida. Pero la glucosa, ahí la cosa cambia. Ajá, recuerdo que se menciona que la glucosa no la tiene tan fácil. Exacto. La glucosa es una molécula grande y además es polar. Y las bicapas lipídicas tienen una región central que repele las moléculas polares. Claro, como si fuera aceite y agua. Exactamente. Así que la glucosa no puede cruzar la membrana por difusión simple de forma eficiente. Necesita la ayuda de transportadores. O sea, necesita que alguien le abra la puerta, por así decirlo. Exactamente. Necesita proteínas especiales que actúan como puertas selectivas. Fascinante. Ahora, en el PDF nos encontramos con una tabla que muestra las concentraciones de electrolitos importantes. Potasio, sodio, cloro y calcio, tanto dentro como fuera de la célula. Ajá. Y las diferencias son notables. Absolutamente. Estas diferencias de concentración, junto con las cargas eléctricas de cada ion, son las que crean ese gradiente electroquímico del que hablamos antes. Ya veo, ya veo. Y es importante destacar que cada uno de estos electrolitos tiene lo que se conoce como un potencial de equilibrio. ¿Qué significa eso?
que cada tipo de ion tiene un punto de equilibrio eléctrico determinado por las características de sus canales o transportadores. Es como si cada uno tuviera su propia zona de confort eléctrica. Interesante. Entonces, no todos los iones tienen la misma tendencia a moverse a través de la membrana. Exacto. El PDF también nos recuerda que la membrana plasmática actúa como una barrera, separando estas moléculas cargadas y no cargadas entre el interior y el exterior de la célula. Pero esta separación no es estática, ¿verdad? No, para nada. La célula está constantemente trabajando para mantener ese desequilibrio. En el PDF se habla de la difusión pasiva, que ocurre a favor del gradiente, y del transporte activo que va en contra. Correcto. Es como una batalla constante para mantener el orden dentro de la célula. Me imagino a la célula como una pequeña ciudad con un montón de reglas y sistemas para mantener el equilibrio. Exacto. Los iones y las moléculas tenderán a moverse de donde hay más a donde hay menos. Eso es la difusión pasiva. Ok. Pero para mantener esas diferencias de concentración que vemos en la tabla, la célula necesita usar energía. ¿Y cómo lo hace? Mediante bombas de transporte activo. Son como pequeños trabajadores que mueven las moléculas en contra de su gradiente natural. Ya veo, es un trabajo duro mantener el orden. En el PDF hay una pregunta que me llamó la atención. ¿Hacia dónde se moverá el calcio, K+2, si está en igual concentración en 1 y en 2? Ajá. Y nos muestran un diagrama con dos compartimentos, 1 y 2, con cargas eléctricas opuestas. En este caso, la clave está en el gradiente eléctrico. Como la concentración de calcio es la misma en ambos lados, el calcio que tiene carga positiva se moverá hacia donde la carga sea negativa. Claro, se siente atraído por la carga opuesta. Exacto. Ok, ahora hablemos del potencial de membrana en sí. Dale. El PDF lo define como la diferencia de carga eléctrica a través de la membrana de una célula en reposo. Ajá. Y menciona que la membrana es semipermeable, o sea que solo deja pasar ciertos iones. Exactamente. Es como un portero en una discoteca, seleccionando quién entra y quién no. Me gusta la analogía, cómo se mide este potencial de membrana. Se utilizan microelectrodos. ¿Y cómo funcionan? Se coloca un electrodo de referencia en el exterior de la célula y otro de registro en el interior. La diferencia de potencial eléctrico entre ambos se mide en milivoltios. Había yo. Y el valor típico para una neurona en reposo es de menos 70 MHz, con un rango entre menos 55 y menos 80 MHz. ¿Qué significa ese signo negativo? Ese signo negativo nos dice que el interior de la célula es más negativo que el exterior cuando está en reposo. O sea, hay más cargas negativas dentro que fuera. Y esto es fundamental para la capacidad de las células nerviosas de generar señales eléctricas. Es como si la célula tuviera una pequeña batería interna cargada negativamente. Justamente. Ahora, una pregunta clave que plantea el PDF es, ¿por qué es más negativo el medio intracelular? Sí, porque es así. Bueno, hay varios factores que contribuyen a esto. Uno de los más importantes es la presencia de canales de potasio sin compuerta, también conocidos como canales de fuga de potasio. Canales de fuga. ¿Qué significa eso? Son canales que están siempre abiertos, permitiendo que el potasio, que está más concentrado dentro de la célula, salga hacia afuera. Y como el potasio tiene carga positiva, al salir deja el interior más negativo. Exacto. Imagínate que tienes una habitación llena de globos y algunos tienen un pequeño agujero por donde sale el aire lentamente. Claro, con el tiempo la habitación tendrá menos aire, o en este caso menos carga positiva. Precisamente. Además, estos canales de fuga de potasio son mucho más abundantes que los de sodio o cloro, lo que amplifica el efecto. Ya veo. Otra contribución importante es la presencia de aniones intracelulares. Son moléculas grandes con carga negativa que no pueden salir fácilmente de la célula. Entonces, también contribuyen a la negatividad interior. Exacto. Y aunque no es un proceso pasivo, la bomba de sodio-potasio también juega un papel clave. La bomba de sodio y potasio. Sí, al sacar sodio y meter potasio, ayuda a mantener esos gradientes iónicos que son fundamentales para el potencial de reposo. Es como si la célula tuviera un equipo de mantenimiento trabajando constantemente. Exactamente. Bueno, ahora hablemos de los diferentes tipos de canales iónicos y su papel en el potencial de reposo. Perfecto. Tenemos los canales dependientes de estímulo. Estos canales necesitan un estímulo específico para abrirse, como la unión de un neurotransmisor o un cambio de voltaje. Como una puerta que necesita una llave especial para abrirse. Exacto. En reposo, estos canales están cerrados, por lo que no contribuyen al potencial de membrana. Entiendo. Y los canales regulados por voltaje. También están cerrados en reposo. Su función principal es durante los cambios en el potencial de membrana, como cuando se genera un potencial de acción. Ok. Entonces, los principales responsables del potencial de reposo son esos canales de fuga de potasio. Correcto. Son los que mantienen la permeabilidad al potasio, permitiendo que salga y manteniendo el interior negativo. Ahora, tanto el PDF como el video
Mencionan los potenciales locales y los potenciales de acción. ¿En qué se diferencian de potencial de reposo? Los potenciales locales y los potenciales de acción son desviaciones del potencial de reposo. Los potenciales locales son cambios pequeños y localizados en el potencial de membrana. ¿Y qué los causa? Generalmente la apertura de canales iónicos en una zona específica de la célula, por ejemplo, por la llegada de un neurotransmisor. Ya veo. Son cambios débiles y se atenúan con la distancia. Como una pequeña onda en un estanque que se va desvaneciendo. Exacto. En cambio, el potencial de acción es un cambio mucho más rápido e intenso que se propaga a lo largo de toda la membrana. ¿Y cuál es la diferencia principal? El potencial de acción sigue la ley del todo o nada. Si la despolarización de la membrana alcanza un cierto umbral, se dispara el potencial de acción completo. Y esa es la señal que viaja a largas distancias para transmitir información a otras neuronas o a los músculos. Exactamente. Un solo potencial local no suele ser suficiente para generar una respuesta en la siguiente célula. Claro, necesita un empujón más fuerte. Así es. Ya. Pero una neurona puede recibir muchos potenciales locales al mismo tiempo. ¿Y qué pasa entonces? Se suman en un proceso llamado integración sináptica. Como si se juntaran varias fuerzas pequeñas para hacer una grande. Exactamente. Si la suma de los potenciales locales alcanza el umbral, se dispara un potencial de acción. Interesante. Entonces, los potenciales locales son pasivos y se disipan, mientras que el potencial de acción es activo y se propaga. Correcto. Y es importante recordar que todos estos cambios en el potencial de membrana, tanto locales como de acción, ocurren por la apertura o cierre de canales iónicos. Y esos canales son los que se activan por los estímulos que mencionábamos antes. Exacto. Para ir cerrando, ¿cómo se relaciona todo esto con la neurociencia y la psicología? ¿Por qué es importante entender estas propiedades de la membrana? Estas propiedades son la base de la comunicación en el sistema nervioso. O sea, la comunicación entre neuronas y músculos. Exactamente. Sin entender cómo funciona el potencial de reposo, cómo se generan los potenciales locales y de acción, no podemos comprender cómo funciona la mente. Es como si estuviéramos tratando de entender un idioma sin conocer el alfabeto. Exacto. En el video se menciona el axón gigante de calamar. ¿Por qué fue tan importante para el estudio de estos procesos? El axón gigante del calamar es enorme, mide alrededor de 1 milímetro de diámetro. ¡Wow! Eso es enorme para una célula. Sí, y esto permitió a los científicos insertar microelectrodos dentro del axón y medir las concentraciones de iones de una manera que no era posible con neuronas más pequeñas. Fue como tener una ventana al funcionamiento de una neurona. Exactamente. Los experimentos con el axón gigante del calamar fueron fundamentales para entender los potenciales de acción y la transmisión nerviosa. Fascinante. Bueno, hemos cubierto un montón de información en esta inmersión profunda. Sí, ha sido un viaje intenso. Hemos visto cómo los gradientes electroquímicos son la fuerza detrás del potencial de membrana, cómo el potencial de reposo se mantiene por la actividad de los canales de potasio, y cómo los cambios en el potencial de membrana locales y de acción son esenciales para la comunicación celular. Y es importante recordar que estas propiedades pasivas de la membrana son solo la base. ¡Qué exacto! Sobre ellas se construyen funciones neuronales más complejas, como la plasticidad sináptica, que es fundamental para el aprendizaje y la memoria. Es increíble cómo algo tan pequeño puede dar lugar a funciones tan complejas. Totalmente. El PDF menciona conceptos como la neurogénesis, la dendrogénesis, la sinaptogénesis, la poda neuronal y la neuroeducación. Todos estos procesos se basan en los principios que hemos visto hoy. Piensa por un momento en cómo esa danza de iones a través de una membrana microscópica es la base de cada pensamiento, cada emoción, cada acción. Es algo realmente asombroso. Te animamos a que sigas explorando este mundo fascinante. Busca información sobre el potencial de membrana en reposo, el potencial de acción y el gradiente electroquímico. Y no te olvides de recursos como la Academia Khan en español, que pueden ayudarte a entender estos conceptos de una forma más visual e interactiva. Esperamos que esta inmersión profunda te haya inspirado a seguir aprendiendo sobre la mente y el cerebro. Hasta la próxima inmersión en The Deep Dive.